en el marco de esto que nos toca vivir, queríamos charlar contigo para bueno, que nos des un poco un panorama de cuál es tu observación como psicólogo, como educador, de todo lo que estamos viviendo y lo que se está desarrollando en el ámbito social. Bueno, Sergio, muchas gracias por... La verdad que estamos viviendo un tiempo difícil a nivel social, a nivel salud, porque bueno, esta situación que ya nos está afectando cada vez más de cerca ha generado un cambio muy profundo en los hábitos cotidianos de la sociedad y en toda sociedad, desde las sociedades más grandes, en las grandes ciudades, como en las ciudades más pequeñas, en el caso nuestro, aquí de Cerrito. Entonces, esto ha implicado todo un cambio en la organización del día a día, de las rutinas, y que eso también tiene un impacto en lo emocional, en lo psicológico de las personas, ¿no? Porque desde el momento en que se ha decretado el aislamiento social obligatorio, el tener que estar en nuestras casas, el dejar de ir al trabajo, es decir, perder la esencia de la rutina del día a día, eso genera una reconfiguración de nuestra cotidianeidad. Y eso, bueno, nos impacta, pero bueno, yo creo que lo fundamental aquí es tener en claro el por qué hacemos esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que se persigue con esta situación o en este contexto, ¿no? Creo que aquí tiene que primar el hecho de que tratamos de minimizar los efectos que una pandemia podría tener en nuestra sociedad. Y eso es algo importante en tener en cuenta, porque si bien estamos hablando de una pandemia, esto quiere decir que es algo que ya no reconoce límites, ni de países, ni de ciudades, y esto es algo muy importante que sobre todo las localidades pequeñas tienen que dimensionar. Nosotros no estamos aislados, no estamos en una burbuja, porque uno por ahí en las sociedades pequeñas, cuando se compara con ciudades más grandes como Buenos Aires, Rosario, Paraná mismo, piensa, bueno, estamos protegidos, estamos en un lugar un poco más seguro. Puede ser que estemos más seguros en cuanto a lo que es los delitos, los robos, pero en estas situaciones o en estas circunstancias, cuando estamos hablando de un virus que se está propagando, que circula de persona a persona y que no lo podemos detectar hasta que no empiece a expresar su sintomatología, eso nos pone en una situación de alerta, de estar atentos, de ser precavidos, porque no estamos exceptuados de esta situación. Sí, digamos, hoy en día ya no es que estamos aislados, lo que vos planteás de la realidad global, la posibilidad de que hoy se tiene de la conectividad entre los países, ¿no? Los viajes, el desplazamiento de las personas, todo eso hace a que, bueno, estemos nosotros entramados en esta situación y entonces no estamos ajenos a estar exentos de esto que está sucediendo, bueno, ya a nivel mundial, desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia, nosotros estamos ya, o debemos estar en un estado de alerta, que cuando digo estado de alerta es estar atentos y estar precavidos y tomar todos los recaudos necesarios para protegernos y tratar de evitar los efectos de esta enfermedad. Cuando digo alerta no quiero decir que tenemos que estar en un estado de pánico ni un estado de desesperación, no, sino que tenemos que estar actuando con precaución, siguiendo los consejos de los expertos, que afortunadamente al menos en nuestro país, y a mi entender están haciendo las cosas de una manera muy, muy criteriosa, entonces yo creo que eso es lo fundamental. ¿Cómo se trata de evitar entrar en pánico? Bueno, el otro día hablábamos con colegas y un poco consensuábamos en esto. Yo creo que lo primero que tenemos que evitar para llegar al pánico es el miedo, y el miedo se combate con información.
con buena información. Vamos, el miedo es una emoción natural de las personas. Nosotros tenemos miedo como tenemos alegría, como tenemos tristeza. Es una emoción sustancial del hombre que sirve y que tiene un efecto de protección. El asunto por ahí se complica cuando el miedo se empieza a reforzar con diferentes estímulos, puede ser con noticias alarmistas, con noticias que no tienen un fundamento científico o que son falsas. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es que para evitar caer en ese círculo vicioso, ¿no? Porque cuando uno empieza a encontrar noticias falsas o noticias que por ahí son muy alarmistas, quiere buscar otra noticia para corroborar y justo encuentra otra y eso se va armando todo como una cadena de información cada vez más catastrófica y la persona se pone aún más en alerta y empieza con más sensación de miedo, de temor, de riesgo inminente. Lo que nosotros siempre aconsejamos es consultar siempre fuentes de información confiables, fuentes de información que sean respaldadas por organismos oficiales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, fuentes de organismos oficiales, como puede ser el Ministerio de Salud de la provincia, el Ministerio de Salud de la Nación y distintos otros organismos a nivel local, bueno, los comunicados que surgen desde el municipio, por ejemplo, o desde los organismos de salud locales, como el hospital, y siempre recurrir a eso. Y también regular el consumo de información. Nosotros vivimos en una era donde hoy en día la información a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, circula con una fluidez increíble. Y uno tiene que regular ese consumo. Utilizar el tiempo, y ahora que tenemos por ahí un poco más de tiempo para estar en nuestras casas, quizás para otras actividades y no sea solamente consumir información. Sí está bueno informarse, quizás a la mañana, a la noche, como para tener una idea, una noción de lo que está pasando, porque no podemos aislarnos de la realidad, ¿no? Sí tener un conocimiento de lo que está pasando, un seguimiento, pero no obsesionarnos con eso, sino que poder encontrar otras actividades para hacer en el día a día, aprovechando que ahora casi toda la familia está en casa, los chicos están en casa, entonces ir generando distintas actividades, compartir distintas actividades con ellos, realizar como una rutina familiar con diversas acciones que puede ser desde el cocinar, desde el momento de lectura, un momento de juego, disfrutar. Afortunadamente nosotros casi todos en nuestros hogares tenemos un patio, podemos salir, digamos, a un espacio abierto, disfrutar del aire libre mientras se pueda, digamos, tener actividades que nos distraigan un poco de este bombardeo continuo de información que por ahí muchas veces puede ser un poco agobiante. Hoy le preguntaba al médico cómo se sale, me decía él, gradualmente. El psicólogo, ¿cómo ve la salida de esto? O sea, después, el post-cuarentena. Bueno, coincido en este planteo que dijo el profesional, digamos, creo que todo proceso debe ser gradual. Volver a la rutina va a implicar, después que pase toda esta cuarentena, bueno, encontrarnos todos desde otra forma, desde otro lugar, porque esto nos va a cambiar nuestra forma de percibir la situación, va a cambiar nuestra forma de estar con el otro, va a cambiar algunos hábitos que por ahí nosotros teníamos instalados ya, entonces eso tiene que ir gradualmente, de a poco ir volviendo a recuperar los vínculos, los lazos sociales que por ahí teníamos, la salida, los encuentros. Esto se va a ir dando de una manera gradual, porque también tenemos que ser muy cautelosos en esto. No es que cuando dicten la finalización de esta cuarentena o de este aislamiento social obligatorio, al otro día todo va a volver a ser como antes, sino que no, esto va a llevar un proceso de reacomodamiento, no solamente de reacomodamiento de las actividades cotidianas, sino un reacomodamiento nuestro también, volver a recuperar la rutina, por ahí lo que estábamos acostumbrados a tener una rutina bastante estricta, ya estábamos acostumbrados a levantarnos un determinado horario, bueno, todo esto se ha ido flexibilizando, quizás por ahí ahora nos acostamos un poco más tarde, nos levantamos
almorzamos también un poco más tarde, no tenemos estos horarios tan rígidos porque por ahí los chicos no van a la escuela, entonces no estamos almorzando a un horario fijo. Todo eso hay que empezar a reconstruirlo, si lo hemos perdido, si lo hemos flexibilizado, y eso lleva todo un tiempo de readaptación. Entonces, bueno, también tiene que ser gradual este proceso de reacomodación a la rutina que teníamos anteriormente. Como ciudadano, como psicólogo, ¿cuánto le impactó este freno tan brusco de la vida cotidiana que usted llevaba? Usted estaba, desde que se levantaba hasta que se acostaba, estaba en actividad permanente, lo veíamos que en Cerrito. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que nadie está exento de los cambios que hemos estado viviendo en este tiempo. Sí, es un cambio muy grande en la rutina, porque cuando uno tiene por ahí actividades en distintas franjas horarias, mañana, tarde y noche, de un día para el otro estar en cero es como un cambio muy, muy fuerte. Pero bueno, uno tiene que ir como encontrando distintas actividades que nos tengan o nos mantengan un poco en conexión con lo que veníamos haciendo. Yo creo que el sedentarismo absoluto no es bueno. No es bueno por múltiples razones. Primero porque un poco lo que decía antes, ¿no? Por ahí nos ponemos a pensar demasiado en lo que está pasando, nos podemos empezar a deprimir un poco, a amargar demasiado, porque nuestro cerebro es como que se relaja un poco demasiado, y empieza a generar estos pensamientos un poco angustiantes, alarmistas en toda esta situación. Entonces generar una actividad, una pequeña rutina diaria de actividades, de hacer cosas en la casa, desde no sé, jardinería, cocinar, ordenar, lo que sea que nos pueda ocupar el tiempo, es importante. Y bueno, después tratar de encontrar, de acuerdo a la profesión de cada uno, a la actividad que cada uno realice, algo que lo conecte de nuevo con esa profesión, para no caer en un aislamiento absoluto, total, durante este tiempo. Martín, gracias por tus palabras, por haberme atendido y bueno, esperemos que esto pase pronto, ¿no? Ojalá que sí, que esto pase pronto, pero esto es importante que reflexionarlo con la comunidad, que esto va a pasar pronto, y dependiendo mucho de cómo nosotros nos actuemos, exactamente, cómo nosotros respetemos estas medidas que se están tomando, que no son medidas arbitrarias ni azarosas, sino que son medidas que tienen un fundamento médico, epidemiológico, de estudios en salud, que nosotros tenemos que respetar, porque lo que está en juego aquí es no solamente la salud desde lo individual, sino que también la salud comunitaria y colectiva. Entonces tenemos que, bueno, quedarnos en casa, tratar de sobrellevar este tiempo, que es un tiempo difícil, porque esto es algo importante a remarcar, no es un tiempo sencillo de llevar, no es fácil, con los chicos también es difícil sobrellevarlo, pero bueno, hay que encontrar la forma, a través de un poco distintas actividades que podemos realizar en nuestro hogar, con el otro, para poder salir adelante. Gracias. No, a ustedes.